En la vasta y antigua historia de la humanidad, existen figuras cuyo silencio es tan profundo como un abismo. Una de ellas, una sombra silenciosa en los Evangelios, es San José, el hombre que cuidó y protegió al Hijo de Dios, y cuya muerte sigue envuelta en misterio. ¿Quién fue realmente este hombre? ¿Qué nos dicen las Escrituras y los textos apócrifos sobre su vida, su obra y su final? Hoy desentrañaremos los secretos mejor guardados de San José, el carpintero de Nazaret, una figura tan crucial como enigmática en la historia del cristianismo. Los evangelios canónicos nos hablan poco sobre la vida de San José. Mateo y Lucas lo presentan como el esposo de María y el padre terrenal de Jesús. Un hombre justo que obedece la voluntad divina sin cuestionarla. Pero más allá de esto, José es un hombre de silencio. No hay palabras suyas registradas en los textos bíblicos, ni siquiera un susurro. Solo sus acciones hablan por él. ¿Por qué este silencio? Algunos teólogos creen que este silencio no es un descuido, sino un misterio intencional. José es el hombre que escucha a Dios en sueños, el protector silencioso de la Sagrada Familia. Para entender a José, debemos remontarnos a su linaje. Según los evangelios de Mateo y Lucas, José desciende de la casa de David, el rey más venerado de Israel. Este detalle no es menor, lo conecta directamente con la promesa mesiánica, la profecía de que el Salvador nacería de la línea de David. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Era José un príncipe olvidado, un heredero de sangre real viviendo en la humildad? ¿Fue esta herencia lo que lo preparó para su papel único en la historia? ¿Sabía él de la grandeza oculta en su sangre? En su tiempo, Israel estaba bajo ocupación romana, y la realeza de David se había desvanecido en la historia. Sin embargo, las genealogías muestran que José era un eslabón crucial en la cadena de esa promesa divina. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre su vida más allá de los evangelios? Antes de ser el esposo de María y el padre terrenal de Jesús, San José tuvo una vida de la que poco se habla. Una vida marcada por misterio, tragedia y un legado oculto que conecta con las raíces más profundas de la historia de Israel. ¿Sabías que algunos textos lo vinculan con la realeza? ¿Tuvo un matrimonio anterior y fue padre antes de conocer a la Virgen María? Hoy exploraremos la vida secreta de José, el hombre justo, y los secretos que se ocultan en su pasado. Los evangelios canónicos son silenciosos sobre los años anteriores de José. Para conocer más sobre San José, debemos adentrarnos en los textos apócrifos, aquellos escritos que quedaron fuera del canon oficial de la Biblia. Uno de los más fascinantes es el Evangelio de Santiago y la historia de José el carpintero, también conocido como el protoevangelio de Santiago. Según estas fuentes, José no era un joven cuando fue elegido como esposo de la Virgen, sino un hombre anciano, viudo y con hijos. Estos escritos nos dicen que José no solo era un carpintero, sino también un hombre lleno de humildad y devoción, elegido por Dios para proteger a la futura madre del Mesías. Su primer matrimonio fue con una mujer llamada Esca, o Melca, para algunos mejor conocida como Salomé, con quien compartió más de 40 años y tuvieron 6 hijos. 4 varones y 2 niñas, el menor de los cuales fue Santiago, conocido como el menor, el hermano del Señor. Algunos textos sugieren que José quedó profundamente afectado por la pérdida de su primera esposa y que dedicó su vida a criar a sus hijos y a vivir en comunión con Dios. Según los relatos, vivió como un carpintero y artesano humilde, pero con una fe inquebrantable que lo sostenía tras la muerte de su amada. ¿Pudo imaginar entonces que un día sería llamado para una misión tan trascendental como proteger al Mesías? ¿Cómo fue que un viudo humilde y mayor fue elegido para ser esposo de María?
Aquí es donde el relato se torna casi sobrenatural. El protoevangelio de Santiago narra que cuando María llegó a la edad de desposarse, los sacerdotes del templo buscaron un esposo digno para ella. Cada hombre presentó su vara, un símbolo de su linaje y pureza. Sin embargo, la vara de José floreció milagrosamente, y una paloma salió de ella, señal divina de que él era el elegido. Este evento no solo marcó a José como el protector de María, sino que también lo colocó en el centro de un plan divino que cambiaría la historia de la humanidad. Pero, ¿qué sintió José al aceptar este destino? ¿Era temor, reverencia, o ambas cosas? Entre las historias menos conocidas sobre José, hay una que resalta en los textos apócrifos. Un episodio durante la infancia de Jesús. El Evangelio de la infancia de Tomás relata episodios de la infancia de Jesús bajo el cuidado de José. Aquí, José enfrenta no solo las pruebas de la vida diaria, sino también los desafíos sobrenaturales de criar al Hijo de Dios. Según estos relatos, Jesús realiza milagros incluso de niño, dejando a José en asombro, pero también en tensión. Según el Evangelio de la infancia de Tomás, José estaba construyendo una mesa para un cliente cuando se dio cuenta de que uno de los tablones era más corto que el otro. Jesús, a un niño, le dijo, «No te preocupes, padre», y alargó el tablón con un simple toque de su mano. Este pequeño milagro no solo muestra la relación cercana entre José y Jesús, sino también la humildad con la que José aceptaba los misterios que rodeaban a su hijo. Él nunca buscó protagonismo, siempre permaneció en las sombras, sirviendo con fe. José, el carpintero de Nazaret, ha sido inmortalizado como el hombre justo, protector de María y padre terrenal de Jesús. Pero detrás de este hombre de pocas palabras, se esconde una historia profundamente humana, llena de dudas, revelaciones y sacrificios. Según los textos apócrifos y las escrituras sagradas, José no solo enfrentó lo inexplicable al descubrir el embarazo milagroso de María, sino que vivió años de exilio, trabajo incansable y milagros silenciosos que definieron su destino. Echemos un vistazo a lo que dicen las Sagradas Escrituras y los Evangelios apócrifos sobre cómo fue su nueva vida, desde la noticia del embarazo de su esposa virgen, hasta el dramático y enigmático momento de su muerte. El protoevangelio de Santiago narra con detalle cómo José reaccionó cuando descubrió el embarazo de María. Nos cuenta que había vuelto de un largo viaje de trabajo, posiblemente ocupado en encargos fuera de Nazaret, y encontró a María en un estado que no podía explicar. ¿Cómo ocurrió esto?, se preguntaba, atormentado por el pensamiento de que algo terrible había sucedido. Pero José no era un hombre impulsivo. Según los textos, decidió guardar silencio y buscar una solución que no expusiera a María al escarnio público. Sin embargo, su mente estaba sumida en un caos. Algunos escritos sugieren que incluso consideró marcharse lejos, dejando todo atrás para no cargar con una vergüenza que no entendía. Fue entonces cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciéndole: «José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo». Este mensaje no solo le dio claridad, sino también un propósito. A partir de ese momento, José aceptó su misión divina, aunque sabía que su vida nunca sería igual. Aceptar el embarazo de María no fue el final de las pruebas de José. Según los textos apócrifos, su decisión no fue bien recibida en la comunidad. En el protoevangelio de Santiago, se menciona que los sacerdotes del templo convocaron a José y a María, acusándolos de haber roto la ley. Ambos fueron sometidos a una prueba de pureza,
conocida como la prueba de las aguas amargas. La prueba consistía en que la esposa bebiera una poción amarga preparada por un sacerdote. Si la mujer no se lastimaba, se consideraba inocente de la acusación. Sorprendentemente, salieron ilesos, lo que fue interpretado como una señal de su inocencia y de la intervención divina. Pero aunque superaron esta prueba, José y María siguieron enfrentándose a los rumores y las miradas de desaprobación en Nazaret. En medio de este ambiente hostil, José se dedicó a trabajar aún más arduamente, manteniendo a su joven esposa y preparándose para la llegada del niño. El nacimiento de Jesús trajo consigo nuevos desafíos. Según la historia de José el carpintero, tras la visita de los Reyes Magos, José recibió una advertencia en sueños. Herodes buscaba al niño para matarlo. Sin dudarlo, tomó a María y al bebé y huyeron hacia Egipto. Este viaje fue largo y peligroso, pero aquí es donde los relatos apócrifos añaden detalles fascinantes. El Evangelio árabe de la infancia, otro evangelio apócrifo, describe cómo, durante el trayecto, ocurrieron varios milagros. En una ocasión, mientras descansaban bajo una palmera, María sintió hambre. José intentó alcanzar los dátiles, pero eran demasiado altos. Fue entonces cuando Jesús, aún bebé, ordenó al árbol inclinarse para que pudieran tomar sus frutos. También se habla de cómo las estatuas de los templos egipcios se derrumbaban al paso de la familia, proclamando la llegada del verdadero rey. Para José, estos milagros eran recordatorios de que estaba en el centro de un plan divino, pero no por ello dejaba de preocuparse por el bienestar de su familia. En Egipto, trabajó incansablemente como carpintero para mantener a María y a Jesús, viviendo como extranjero en tierras desconocidas. Tras regresar a Nazaret, la vida de José fue relativamente tranquila, al menos según los evangelios canónicos. Pero los textos apócrifos ofrecen una mirada más cercana a sus últimos años. La historia de José el carpintero describe cómo envejeció rodeado del amor de su familia, pero también cómo comenzó a reflexionar sobre su mortalidad. Sabía que no viviría para ver a Jesús cumplir su destino, y esta idea lo llenaba de tristeza y orgullo a la vez. En sus últimos momentos, Jesús lo consoló con palabras de esperanza, asegurándole que su misión había sido cumplida y que su lugar en el reino de los cielos estaba asegurado. Y luego está su muerte. Los evangelios guardan un silencio sepulcral sobre este tema. Sin embargo, los textos apócrifos ofrecen una descripción detallada y profundamente inquietante. La historia de José el carpintero, un texto corto del siglo IV después de Cristo, nos relata los últimos días de José con un dramatismo que hiela la sangre. Según este texto, José murió rodeado de María y Jesús, pero no sin antes enfrentar un miedo profundo a la muerte. El relato describe cómo los ángeles descendieron para acompañar su alma al cielo, mientras Jesús mismo le ofrecía consuelo en sus últimos momentos. Sin embargo, la muerte de José plantea preguntas. ¿Por qué este hombre tan importante desaparece de la narrativa antes de la crucifixión de Jesús? ¿Es posible que su muerte tenga un significado más profundo en la historia de la salvación? Algunos teólogos creen que la muerte de José fue planeada por Dios. Su partida antes de la vida pública de Jesús evita que sea testigo de la crucifixión, un evento que habría sido insoportable para un padre terrenal. Otros sugieren que su muerte simboliza el final de la vieja alianza y el inicio de una nueva, representada por Cristo. Y luego están los símbolos oscuros. En el arte cristiano, José a menudo es representado con un lirio, símbolo de pureza, pero también de muerte.
Es posible que su silencio y desaparición reflejen un mensaje más profundo sobre la obediencia, el sacrificio y el papel de lo humano frente a lo divino. San José es todo un enigma. Desde sus humildes orígenes como carpintero hasta su conexión con la realeza de David. Desde su papel como padre de familia hasta su misión como protector del Hijo de Dios. Su vida, marcada por el silencio y la obediencia, nos deja más preguntas que respuestas. Pero tal vez, esa es la intención. Quizás la mayor enseñanza de su pasado es que no importa de dónde vengas, sino cómo eliges vivir tu propósito. Su papel no era brillar, sino sostener. No era hablar, sino actuar. Y aunque los textos bíblicos y apócrifos intentan llenar los vacíos, quizás nunca sepamos toda la verdad sobre su vida y su muerte. Sin embargo, su legado permanece como un recordatorio de que incluso en el silencio se puede encontrar una fe inquebrantable. Y ahora, te pregunto a ti, ¿qué crees que nos enseña el silencio de San José? Déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo viaje al pasado, donde exploraremos más misterios y secretos de la humanidad. Esto fue La Torre del Saber.